Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, y presto y dispuesto para este cronovisor que tengo la sensación que va a ser un poco aventurero. Una historia de piratas, ¿no? Comenzábamos el programa con la cabecera de Sandokan, una serie mítica de los años 70, protagonizada por Kabir Bedi, un actor que nos llevó a todos, ¿no? Al mundo de la literatura, de Emilio Salgari, de los piratas, de los tigres de Montparnasse, de un montón de historias realmente increíbles con las que hemos crecido todos, ¿no? Todos. Yo creo que es más conocida su obra que su vida, de Emilio Salgari. Una vida corta, intensa y con un final trágico, pero también muy aventurero al estilo romántico que él quería. Pero sí, estamos hablando de un Emilio Salgari que viajó con la imaginación más que físicamente, cartografió selvas, mares, desiertos, pero nunca los pisó. Entonces esa es la gran ventaja o la gran aventura que tuvo un Emilio Salgari, que nunca salió de Italia, que viajó muy poquito, se movió geográficamente por lugares muy concretos, pero sin embargo, con su imaginación hizo viajar a muchísimos lectores, nos hizo viajar a multitud de lugares, ¿no? Se puede considerar un escritor de aventuras, evidentemente, un escritor popular, pero primero fue periodista. Yo creo que ahí es cuando él se ejerció con esas crónicas en periódicos de Verona, donde él nace, y él se empieza a dar cuenta que la función que él hacía de periodista, que era divulgar lugares geográficos, crónicas marineras, pues empieza a documentar en mapas, en enciclopedias, en informes navales. Entonces no viaja, pero se documenta. Y se documenta también que, como bien sabes, pues nos vamos con él de piratas en Malasia o con el Corsario Negro nos vamos pues por el Caribe o con aventuras exóticas por distintos lugares de África o por el Far West, porque prácticamente tocó todos los escenarios, incluido el egipcio. También escribió novelas egipcias, Las hijas de los faraones o El sacerdote de Petah, serían dos novelas muy características, muy difíciles de encontrar, por cierto, donde el príncipe Mirrinri, vaya nombre que le dio el príncipe Mirrinri, pues tuvo que luchar contra el malvado sacerdote Herhor. Bueno, pues también Egipto fue uno de sus escenarios favoritos y prácticamente no se le resistía a nadie. Que ya estuviera mejor o peor documentado, en este caso te lo dejo a ti, Nacho, te lo dejo a ti. Bueno, en cualquier caso, las novelas de aventuras, el propio título, ¿no?, de novelas, este sustantivo ya nos está diciendo este nombre que, bueno, pues que es algo, una licencia literaria, ¿no?, algo de ficción. Y bueno, hay que ser flexibles, ¿no?, a la hora de afrontarse, mejor dicho, de enfrentarse a este tipo de textos. En cualquier caso, muy entretenidos, porque yo creo que todos hemos crecido con esas novelas de la editorial Juventud o de Bruguera, donde aparecían ilustraciones, viñetas, dibujos, ilustrando las escenas y que, bueno, te ayudaban a recrear, ¿no?, o algunas incluso pasadas a cómic. Yo muchas de ellas las conservo y es un viaje en el tiempo a la infancia, a muchas de esas historias que tengo que reconocer, han pasado ya, claro, pues casi 45 años, las tengo casi olvidadas, ¿no? Pero recuerdo que en su momento pues me ayudaron a viajar, a sumergirme en historias increíbles y en definitiva pues a crecer, ¿no?, y a formarme como lo que somos, que es en definitiva lo que se busca con la literatura, ¿no? Así es, además él fue pionero dentro de este género, ¿no?, literario, precursor directo de autores como Rider Haggard, ¿no?, el del famoso de Las minas del rey Salomón, o Edgar Rice Burroughs, el de Tarzán o John Carter, o incluso de Julio Verne. Con la diferencia, fíjate, muchas veces se dice, no, es que Julio Verne tampoco viajó y también tuvo mucha imaginación a la hora de recrear lugares. Como que no viajó el triple que viajó Emilio Salgari, porque tuvo un barco y estuvo en distintos lugares, tanto de Europa como de Estados Unidos. Sin embargo, Emilio Salgari estuvo en Verona, Turín, en Génova y en Turín, que es donde muere. O sea, poco más, y un pequeño crucero que hizo pues eso, por el Adriático de Venecia a Brindisi, que se quedó tan pancho con 18 años. Y punto. Pero es cierto que generó ese
ese ímpetu por viajar y estimuló la imaginación de muchísimos lectores. Y gracias a él, pues es verdad que nos entraron ganas de conocer a Sandokan o de conocer al Corsario Negro, a sabiendas de que efectivamente su imaginación iba muy por delante de los hechos reales. Pero aún así, y a pesar de que escribía a toda velocidad, a todo caballo, como se decía antes, aún así las descripciones son bastante exactas porque se documentaba francamente bien, a pesar de, ya digo, de no haber estado nunca en ninguno de los países que él cita. Bueno, pues vamos a adentrarnos en la vida de Emilio Salgari. Recordemos, nació en Verona en 1862 y falleció en Turín en 1911, creo que era. Sí. Y bueno, pues no llegó a los 50 años, falleció con 48, pero una vida realmente nutrida de literatura y un legado increíble. ¿Cuál es la fecha, Jesús Callejo, crononauta, que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Mira, la fecha es el 19 de abril de 1911. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, por la fecha que nos has dado, quedan apenas 2 semanas para que Emilio Salgari fallezca. Intuyo, por el ambiente que hay, las figuras que nos rodean, que estamos en lo que antaño se llamaba un manicomio. Exactamente. Ahora lo llamaríamos un psiquiátrico, por entonces lo llamaban el manicomio de Colegno, que está situado muy cerca de Turín. Y hemos elegido esta fecha porque es cuando ingresan a su esposa, a Aida Perucci. La ingresan en este psiquiátrico porque bueno, ella ya había perdido sus facultades mentales y bueno, era el mejor lugar para que la pudieran atender de una forma decente. Pero claro, es que esto era como el punto y final de unos meses, unos años, donde él estaba pasando pues una cantidad de penurias, estaba en un estado de profunda depresión. Físicamente no estaba muy bien, se le estaban juntando muchísimos problemas económicos con sus editores que le estaban pidiendo más y más novelas precisamente para sufragar los gastos. Claro, entonces el que ya tuviera que ingresar a su mujer, de la que estaba profundamente enamorado, en este psiquiátrico, en este manicomio de Colegno, ya es como el punto decisivo dentro de esa espiral de desesperación que culminaría no 2 semanas después, sino 6 días después, ese 25 de abril de 1911, con un suicidio muy singular, ¿no? Haciéndose el harakiri. Pero claro, él por entonces tenía 4 hijos, que por cierto, luego te comentaré, porque es una saga bastante desastrosa, ¿no? Y bastante suicida, no solo de él, no solo de su padre, que también se suicidó, Luigi, no solo el intento de suicidio que tuvo Emilio Salgari porque pensaba que se quedaba ciego y se arrojó sobre una espada para suicidarse, ya ves tú qué método más absurdo, y no lo consiguió. Pero claro, si tú le añades todo estas dificultades económicas, estos editores abusivos que le sometían al escritor a un ritmo de producción extenuante, y luego la enfermedad de su mujer, ¿no? Cómo se iba degradando paulatinamente, que la tiene que ingresar en este manicomio, pues todo eso fue un detonante para que él decidiera tomar la decisión drástica que él tomó, que es irse a las afueras de Turín, a un bosque que él conocía y sus hijos conocían, y suicidarse pues de la forma que él pensaba que se debería suicidar uno de sus personajes literarios, que como sabes cogió un cuchillo, se hizo el harakiri, se abrió el vientre y luego se cortó también la yugular. Posiblemente su muerte durara horas, agonizando, porque no creo que fuera una muerte rápida, y de esta forma abandonó el mundo, eso sí, dejando antes unas cuantas cartas de despedida a los periódicos en los que escribía, a sus editores y, como no, a sus hijos. Cartas muy reveladoras porque indica claramente el proceso mental, el proceso físico y el proceso económico por el que él estaba pasando y que no vio otra salida que suicidarse, y sobre todo cuando tiene que ingresar a su mujer, Aida Perucci, por cierto, a la que llamaba Aida, en honor a la gran ópera de Verdi, la llamaba Aida, y cuando esto ocurre, él dice que ya sus días están
terminándose. Eso sí, hace críticas a todo el mundo, diciendo que cómo puede ser que un escritor de su valía, de su riqueza literaria, llegara a la pobreza económica a la que él llegó. Entonces, esas pullas, y ahora te leeré algunas de esas misivas que dirige a sus editores, son pullas que han quedado un poco para la posteridad, diciendo que cuidadín con muchos editores que sometieron a esta disciplina tan salvaje y tan estresante a Emilio Salgari, y como consecuencia de lo cual no le quedó más remedio que extinguirse, como él decía, retirarse del mundo, y de la forma, en fin, más dramática posible, que es hacerse ni más ni menos que el harakiri. Fíjate, estamos hablando de uno de los autores más prolíficos también y más importantes de la literatura del siglo XX, con esas novelas de aventuras que siempre han, dicen, novela juvenil, novela para chavales, pero la gente mayor que la leía disfrutaba más que los chavales, porque son aventuras, en definitiva, historias para todos los públicos, además en un ambiente en el que, no se parece en nada a cómo se rige también hoy el mundo editorial en la actualidad, en donde no había ese cobro de derechos de autor, sino que en ocasiones había contratos draconianos, que era un poco lo que sufrió el pobre Emilio Salgari, ¿no? Sí, así es. Ese fue el gran problema. Él cambió de editorial en varias ocasiones. Él ganaba, unas 4.000 liras, que eran pues prácticamente nada, ¿no? 4.000 liras anuales, y con eso pues no tenía pues para solventar los mínimos gastos, y menos cuando encima tienes una mujer enferma que había que darle pues muchísimos cuidados y muchísimos medicamentos. De hecho, cuando va a la última editorial, a Benporal, una editorial de Florencia, le suben hasta 8.000 liras anuales, pero aún así no llega a cubrir, ya te digo, este tipo de gastos. Así que él tiene que, que escribir a matacaballo, escribir a una velocidad de pirata. Prácticamente se sabe que escribía entre 15 y 20 páginas al día, sin borradores y prácticamente sin correcciones. Y claro, y el editor le apremiaba: oye, venga, que me tienes que entregar la próxima novela, que lo tenían firmado por contrato. Entonces hay una anécdota diciendo que un editor contó que cuando Salgari estaba retrasando, ¿no?, la entrega de su novela, le mandan un mensajero a casa y cuando está llamando a la puerta, como sabe Salgari que es un mensajero de la editorial, le está diciendo: dígale al editor que estoy matando piratas, que espere un poquito más. O sea, a ese ritmo escribía, y eso es lo que le hacía que sus novelas al final no estuvieran todo lo depuradas que sería menester. Pero bueno, sí es cierto que para sus hijos era un auténtico héroe, porque claro, como no hacía más que escribir aventuras por todo el mundo, sus hijos cuentan o pensaban que su papá tenía un barco escondido en algún muelle de Verona, y que gracias a eso, cuando los hijos estaban dormidos, él viajaba por Borneo, por Malasia, por el Caribe, y escribía estas novelas. O sea que los hijos estaban dentro de ese mundo fabuloso que también era inculcado por su padre, ¿no? Y también se dice que utilizaba una espada para pensar, ¿no? Salgari tenía una espada oriental, posiblemente fuera un krismalayo, que la tenía colgada en su estudio, y entonces cada vez que se atascaba escribiendo, que no le venía la inspiración, que no estaban las musas disponibles, la descolgaba, la blandía un rato, como si fuera un niño jugando, y en ese momento volvía al manuscrito y seguía escribiendo. En fin, ese era Emilio Salgari, que es verdad que tenía hábitos y manías muy peligrosas, y eso también le condujo a una mala salud. Fíjate, la Fundación Mafre hace unos años hizo un encuentro con escritores, con autores, titulado Recordando a Salgari. Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, a David Torres, que es escritor, guionista, hablando un poco de ese exotismo que fluye de la obra de Emilio Salgari, esas descripciones de Oriente tan exóticas que en la segunda mitad del XIX pues cautivaron tanto a muchísimos cientos de miles de lectores, y que caracterizaron un poco la obra de Emilio Salgari. Creo que históricamente el pirata, la figura del corsario, del pirata, que no es exactamente lo mismo, ¿no?, porque el corsario está a sueldo de la corona inglesa, ¿no? Pero yo creo que los ingleses, que eran muy listos, necesitaban de alguna manera darle una buena publicidad, una buena propaganda a la figura del corsario, ¿no? Yo recuerdo un día una conversación con Luis Alberto de Cuenca, que es un enamorado de todos estos temas,
Y recuerdo que estábamos hablando con otro amigo y él hablaba de la Marina Española y de la grandeza de la Marina Española. Entonces Luis Alberto decía, ya, pero es que la Marina Española, con perdón, era un coñazo. Se pasaban el día rezando. Estaban todo el día ahí. Dice, mientras que los ingleses, claro, la imagen que nos han dado los ingleses, justo yo creo que es... hay un libro que quizá es la obra maestra, junto con La Isla del Tesoro, que es de Defoe, ¿no? Que es se llama Historias de Piratas, ¿no? Que es una recopilación de piratas auténticos y donde él, anticipándose un par de siglos a Borges, metió piratas falsos, metió 2 o 3 biografías de piratas falsos, ¿no? Pero ya ahí, claro, estaba Defoe, ya está finales del 18, está en puertas del romanticismo. Yo creo que la figura del pirata donde realmente surge es en el poema de Byron, ¿no? En El Corsario. El poema de Byron, que luego aquí lo trasplantó muy bien Espronceda y hizo los versos más famosos de la literatura española, ¿no? El pirata es exactamente la imagen de la libertad, es la imagen de la rebeldía, es un poco la figura más punky que ha dado la literatura, ¿no? Podríamos decirlo así. El pirata es el punky por excelencia, ¿no? Yo, solamente con leer el fragmento de la aurora boreal, voy a romper una lanza por el Salgari escritor. Creo que el tipo capaz de describir una aurora boreal sin haberla visto nunca, y me imagino que lo único que tenía eran crónicas de los exploradores que hubieran visto alguna, y lo demás se lo inventó todo. Creo que es un gran escritor. Otra cosa es que efectivamente es una literatura pues muy de... efectivamente, en primer lugar, estaba unido a un contrato editorial terrible, tenía que escribir a toda leche y muchas de esas escenas, pero claro, yo creo que un gran escritor es justo el que hace un mundo, el que inventa un mundo, ¿no? Y es curioso porque yo, por ejemplo, trabajé muchos años en una librería de viajes y recuerdo que la guía de la India, el tipo había escrito la guía de la India diciendo que yo siempre he estado enamorado de la India por Sandokan. Y claro, decías, pues Sandokan en Malasia. Pero eso demuestra hasta qué punto da igual. Hasta qué punto da igual el oriente que se inventó Salgari. Es maravilloso. Es un oriente totalmente de fábula, ensoñado, y realmente cuánta gente no viajaría realmente a Oriente solamente buscando a Sandokan y a la perla de la One, ¿no? Jesús, hay que recordar también que en esta época, en el siglo XIX, sucedía no solo con Emilio Salgari, sino con otros autores. Las novelas no se publicaban como ahora, que tú vas a una tienda, una librería y te compras el libro, el libro entero. En muchas ocasiones, Emilio Salgari fue también partícipe de esta tradición, se publicaban en periódicos de forma, bueno, pues como si fueran fascículos, por entregas. Sí, folletines, que llamaban. Folletines, sí, cada semana, cada pocos días aparecía una entrega. De esta manera, bueno, pues cautivabas un poco la emoción del lector, lo enganchabas también para adquirir el próximo periódico en donde apareciera la entrega y la continuación de las aventuras que se estaban escribiendo, y también hacía que, claro, esos inicios y finales tuvieran una suerte de colofón, de tal manera que se generara la intriga para seguir queriendo leer en la próxima entrega, ¿no? Es una forma también de escribir y de dar con la literatura totalmente distinta como se hace ahora. Sí, Salgari, a ver, era un experto en esta técnica. Él combinaba muy bien ese exotismo geográfico. Como ves, ninguna de sus novelas, o casi ninguna, no sé, porque escribió 84, pero casi ninguna se ceñía a los ámbitos geográficos de Italia o de los alrededores. Siempre se iba a lugares mucho más lejanos, ¿no? Creaba estos mundos más sugestivos, y sus novelas siempre están cargadas de esa ética y esa épica heroica, ¿no? ¿Por qué? Porque sus personajes, sus protagonistas, luchan por la justicia, por la amistad, la venganza, el amor, y siempre dejaba esa tensión narrativa que continuaba, ¿no? Sus capítulos siempre terminaban con un gancho para que el lector se enganchara rápidamente a la siguiente novela o al siguiente folletín. Es verdad
él no fue de folletines, fue más de novelas terminadas, pero sí que hacía novelas con series, es decir, que continuaba el personaje. Por ejemplo, toda la saga de Sandokan son 11 novelas, ni más ni menos, o sea, que de una forma o de otra sí que van un poco continuando. Y ahí entra un poco en esos ciclos, ¿no? Los ciclos novelísticos, porque tiene el ciclo de Piratas de Malasia, 11 novelas, por supuesto con Sandokan, ¿no? Con el tigre de Malasia. Por cierto, inspirado Sandokan en un personaje español, en Carlos Cuarentoni Fernández, en un personaje que nació en Cádiz y que le sirvió de inspiración para este pirata Sandokan. Y si quieres luego te cuento algún dato más de este Carlos Cuarentoni Fernández. Luego está el ciclo de Piratas del Caribe con el Corsario Negro, en fin, con este Emilio Rocanegra. Luego está el ciclo de los piratas que van a las Bermudas, pues otro ciclo ahí de 3 novelas. Pero luego tiene aventuras por todos los lugares, por África, por la India, por China, por los 2 polos, aventuras en el Far West, ni más ni menos que 3 novelas, Egipto, como te comentaba, El Capitán Tormenta, etcétera, etcétera. Todas ellas siempre con ese ritmo, con esa tensión, con esas aventuras y siempre dejando ese pozo de heroicidad, ¿no? Que el protagonista lucha bien por venganza, porque se la han jugado, porque hay muchos malos a los que matar, pero siempre desde un punto de vista heroico y un punto de vista de la nobleza, ¿no? Que es un poco lo que representa Sandokan, y por eso gustó tanto, y por eso el ciclo de los piratas de Malasia gustaron tanto, ¿no? Porque, claro, tiene sus amores, tiene también su épica y, como no, tiene todo tipo de ingredientes para que las novelas, para que el ciclo de Sandokan entusiasmara a muchísimas personas. De hecho, se han hecho más de 35 películas basadas en obras de Salgari, más de 35, y la mitad prácticamente dedicadas al Corsario Negro o a Sandokan. Fíjate, son grandes personajes que cautivan la imaginación, precisamente en una época, la segunda mitad del siglo XIX, en donde comienza a proliferar la idea de, bueno, y sobre todo la posibilidad, ¿no?, de hacer viajes. Antes comentabas esas novelas ambientadas en Egipto. El hecho de que empiecen a haber cruceros, empieza a haber hoteles en muchos lugares para poder realizar viajes de turista, de simples y llanos solaz, para poder disfrutar de estos lugares, bueno, pues de una forma totalmente entretenida, ¿no? No por trabajo, no por nada, sino para disfrutar como turistas, ¿no? Y esto también llamaba la atención sobre todo los lugares más lejanos, los más exóticos. Hoy, pues con un avión, 6-7 horas, puedes estar en la India, un poco más puedes estar en China, en Japón, pero en aquella época eran viajes de días, de semanas, con muchos peligros también en el camino, y si a todo eso le vas sumando las aventuras de los personajes, pues lo convierten en algo realmente atractivo. Bueno, y tan atractivo. Ahí están esas 84 novelas y cientos de relatos, de cuentos que él también escribió, muchísimos. Ya te digo que escribía a una velocidad inusitada. Aún así, no es el autor más prolífico de los que tenemos constancia, porque muchos de ellos, a ver, estamos hablando de el escritor de aquel momento que, a pesar del éxito que obtuvo, él fue pobre de solidaridad. De hecho, él se suicida porque no puede pagar los gastos y porque se da cuenta de que está como un poco degradado por su propio país, ¿no? Como que no le reconocen sus méritos. Él se siente decepcionado, se siente dolido, y eso que fue nombrado caballero por la reina Margarita de Italia. O sea, que a pesar de todo, a pesar del éxito popular que tuvo, el dinero no le llegaba para nada. Eso sí que marca un poco la trayectoria trágica de muchos escritores. Acuérdate lo que decía Larra, ¿no?, nuestro querido Mariano José de Larra, que escribir en España es llorar. Claro, ser escritor ahora, dices, bueno, tiene un cierto prestigio, parece que estamos como bien considerados los que escribimos novelas o los que escribimos libros, pero es que en aquella época era como ser actor o ser actriz. Por cierto, Ida Perucci, su mujer, era actriz de teatro y era modelo. Pero con eso es que no llegaban a final de mes prácticamente. Entonces, esas condiciones, dices, muy bien, recreas mundos fantásticos, imaginarios, exóticos, pero al final, si no ganas una mísera lira, ¿no?, para poder sustentar a tu familia, ya digo, y sus 4 hijos, ni más ni menos. Y además 4 hijos que todos ellos heredaron un poco la esencia de muerte, porque cuando se suicida Salgari,
con 48 años, a los pocos días murió Ida Perucci en este psiquiátrico, pero su hijo mayor, Nadir, a todos los hijos les puso nombres de personajes de novelas, como te puedes imaginar. Su hijo mayor, Nadir, muere en un accidente de circulación al estrellarse su motocicleta con un tranvía. Su única hija, Fátima, que por cierto es el nombre de la heroína de una de sus novelas, que es la favorita de Mahdi, que se titula así la novela. Bueno, pues Fátima muere muy joven de tuberculosis en un hospital apenas cumplidos 21 años. Su hijo Romeo quiso matar a su mujer disparando contra ella, un ataque de celos que le dio, y luego se suicidó en 1931. Tenía 33 años Romeo cuando se suicida. Y su hijo pequeño, Omar, que es el que continúa la saga de su padre, porque escribió más de 40 libros de aventuras, siempre inspirado en esos mismos ambientes, al final se lanza a la calle desde una ventana en su casa de Turín y muere con 63 años. Y su bisnieto, Emilio Salgari, en 1984, que era una persona psicótica, intentó suicidarse. Es decir, que de alguna manera ese estigma de Salgari continuó también con sus hijos, y esas esencias de muerte, posiblemente mamadas, ¿no?, desde su infancia y su juventud, pues también les obligaron a tomar decisiones drásticas en los momentos que ellos lo pasaron mal. O sea, que como ves, Salgari sí que dejó continuidad, porque tuvo muchos negros que imitaron y plagiaron su estilo, pero también su familia sufrió un poco las consecuencias de esas penurias, o por lo menos de ese destino trágico de la vida. Y he vuelto a leer a Salgari. He leído Los tigres de Montpracem, que es una de las pocas obras que he encontrado publicada, porque bueno, estos libros ya son difíciles de encontrar. Y bueno, la verdad es que me lo he pasado genial. Y me ha hecho mucha gracia porque a mí, que me gusta muchísimo Verdi, que he trabajado en él, escribí una biografía y me conozco sus óperas muy a fondo, es curioso lo parecido que es la historia o las historias que cuenta Salgari con las historias absolutamente melodramáticas que contaba Verdi, ¿no? Qué pena que Verdi no haya hecho una ópera sobre Los tigres de Montpracem. En Los tigres de Montpracem, que creo que es la segunda novela de la serie de Sandokan, Sandokan se enamora de una joven inglesa, pero no puramente inglesa, es italo-inglesa. No sé si ustedes lo han leído, lo recuerdan, y entonces, bueno, pues ella también se enamora de él, entonces él va a secuestrarla y todo gira en torno a la lucha entre los ingleses malos, en este caso, y los piratas buenos, y la lucha por Sandokan conseguir llevarse con él a esta mujer, cosa que al final consigue Lady Mariana, ¿no? Entonces, las escenas de amor entre estos dos personajes, el arrebato romántico absoluto que viven, ¿no? Como ella cae en brazos de él, pálida y con el corazón latiéndole fuerte, y él siente que pierde el control de su vida y está dispuesto a abandonar todo lo que siempre ha perseguido y lo que tanto ha amado por estar con ella. Bueno, es un arrebato amoroso, no romántico, yo diría que incluso posromántico, y además por época, por fecha, es más bien posromántico, tan exagerado, tan extraordinario, que, insisto, me ha recordado muchísimo a Verdi, y he pensado, qué pena, hombre, qué pena que Verdi, pues no sé si llegaría a conocer o no, porque hay un tiempo durante el cual son coetáneos, no sé si llegaría a conocer las historias de Salgari, pero hubiera hecho una gran ópera, por lo menos con este libro que yo acabo de releer, con Los tigres de Montpracem, y esa historia de amor absolutamente inverosímil, pero ocurre como con la ópera, ¿no? Es decir, es tan inverosímil que ya no te importa la inverosimilitud, te dejas atrapar por la historia, entras en ese juego, decides creértelo absolutamente, y vives con esos personajes pues toda la aventura, y te dejas llevar por sus emociones, por sus pasiones, por sus miedos y sus esperanzas, ¿no? Escuchábamos, Jesús, una nueva entrega de ese encuentro con escritores organizado por la Fundación Mafre, recordando a Salgari. En esta ocasión era Ángeles Caso, hablando de esos paralelos, ¿no?, que podría haber entre Giuseppe Verdi, gran admirado por Emilio Salgari, y el propio Salgari, ¿no? Y decía Ángeles, la escuchábamos ahora, que qué bueno hubiera sido que Verdi
que no sabemos si se llegaron a conocer, incluso, ¿no? Pudiera haber realizado alguna ópera, alguna obra magistral con las obras de aventuras de Emilio Salgari. Desde luego que tenía todos los ingredientes para poder hacerlo. Hablábamos al principio también de esas novelas, de esas aventuras, El tigre de Montparnasse. La figura principal es Sandokan, ¿no? En los años 70, Televisión Española emitió, yo creo que fue en el 77, ya 78, la serie de televisión de la RAI, un éxito rotundo. Ese capítulo con el famosísimo salto del tigre que tenemos todos en la cabeza, como Sandokan salta y arrebata la vida al tigre en una escena que la ves ahora y ha envejecido muy mal, pero muy, muy mal. En aquel momento, que solamente lo podías ver una vez, porque se emitía una vez, no había forma de recuperarlo a través de redes sociales o de YouTube o volverlo a ver en la plataforma digital, pues todos teníamos ahí idealizado el salto de Sandokan, que sirvió para chistes, sirvió para todo, ¿no? Se utilizaba, joder, vaya salto que ha dado, parece el de Sandokan, ¿no? Pero el personaje como tal es un personaje entrañable. Kabir Bedi, él ha envejecido mucho mejor, el actor, lo ves ahora, es muy mayor, tiene casi ya 80 años, pero le ves, digo, joder, es el mismo Sandokan de siempre, y es uno de esos iconos, ¿no? En nuestra parte casi más personal aquí en España de la cultura popular infantil y juvenil, pero también uno de esos grandes personajes de las novelas de Salgari. ¿Tú te acuerdas del salto de Sandokan, no? Sí, hombre. El famoso salto del tigre, que también tiene connotaciones eróticas, pero desde luego. No vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Alguno lo ha intentado desde el armario y se ha moñado. Sí. Y se ha quedado castrati. Total. Pues, Sandokan, es verdad que yo creo que posiblemente, junto con el Corsario Negro, sean los dos personajes más emblemáticos dentro de todas las sagas de novelas que escribió Emilio Salgari. Claro, es que fíjate, un poco el contexto. Sandokan, el tigre de Malasia, es que era un príncipe malayo. Es despojado de su trono, pues ya sabes, los colonialistas británicos que llegan allí, y él pues se convierte en pirata y dice, pues venganza, pido venganza. Y esa venganza y esa justicia es lo que le hace meterse en mil aventuras. Pero claro, es un personaje muy carismático, es muy valiente, es un feroz guerrero, es un líder, el líder de este grupo de piratas que se llaman los Tigres de Montparnasse. Y luego además le acompaña siempre un alter ego por ahí, un poco su Sancho Panza, que en este caso es Yañe de Gomera, un aventurero portugués, que es el consejero, que es el compañero inseparable, donde está pues en todas las aventuras, en Borneo, en Malasia, en Labuan, en Sulu. En fin, está representando esta figura romántica, pues todos los ideales de esa figura romántica: el héroe rebelde, el noble, el apasionado, el trágico. Recuerda que en Los Tigres de Montparnasse, que sería la primera novela que da inicio a este ciclo, una novela de 1896, es donde se enamora de la perla de Labuan, que es Lady Mariana, una mujer británica guapísima, es la perla de Labuan. Ya, por lo tanto, si le faltaba un ingrediente, pues ya tienes un amor romántico también, que luego continúan Los Piratas de Malasia, en Los Dos Tigres, en fin, hasta 11 novelas, ni más ni menos. En Los Dos Tigres, por cierto, aparecen los malvados Tug de la India, que son los adoradores de la diosa Kali. Y esto recuerda un poco una de las películas de Indiana Jones, donde sabes que también hay toda una especie de sacrificio ritual donde los Tug están. Pues yo creo que se inspiran, como no, en esta novela Los Dos Tigres de Emilio Salgari. Y como te decía antes, Sandokan, que mucha gente no lo sabe, está inspirado en Carlos Cuarterón Fernández, un tío que nació en Cádiz, en fin, fue un poco de todo, porque fue un aventurero, fue buscando perlas, se hizo rico, tortugas de Carey, se hizo rico, exploró el mar de China, estuvo en la isla de Borneo, estuvo en el archipiélago malayo, estuvo cartografiando, en fin, territorios inexplorados, y eso lo dejó por escrito. Y Emilio Salgari conocía la obra de este Carlos Cuarterón, que por cierto al final se hizo misionero, se hizo un monje trinitario y fue prefecto apostólico en Labuan, en Malasia. Entonces, bueno, se sabe que la vida de este personaje muy poco conocido, de este gaditano, que él muere además también en Cádiz en 1880, pues le sirvió, porque es que
juntaba un poco todas esas características de Sandokan, porque Quarteroni fue también comerciante, fue marítimo, fue explorador, fue cartógrafo, fue antiesclavista. De hecho, él compraba esclavos cristianos en manos de piratas malayos para luego liberarlos. O sea que la misión apostólica que tuvo Carlos Quarteroni fue increíble e inspiró, como no, a Emilio Salgari. Así que ahí dejamos también ese dato y esa conexión. Como ves, ya hemos hecho la conexión con Egipto, pero también la conexión con España, en este caso no con León, pero sí con Cádiz. Desde luego, es un personaje increíble, la figura de Sandokan, como decía antes, con la que hemos crecido todos. Recomendamos siempre, hay mucha gente ahora que dice, no, bueno, yo conozco Spider-Man, Iron Man, Thor, todos los personajes porque he visto la peli. No, hay que ir a la fuente original, hay que leer los cómics, hay que leer las novelas, en este caso Emilio Salgari. Las películas están muy bien, pero las novelas son brillantes, muchísimo más entretenidas que las películas, y bueno, pues es lo que queríamos hacer también un poco aquí, aparte de descubrir la biografía un tanto turbulenta de Emilio Salgari, nacido en 1862 y fallecido en 1911, pues uno de los grandes autores de las novelas de aventuras del siglo XIX. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, ha sido un placer como siempre, y el hecho de que Emilio Salgari fumara 100 cigarrillos diarios, en fin, tampoco le ayudó mucho. Desde luego. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.